Perfecto. Perfecto. Entonces, nuestro estudio se llama ¿Quién es Él? El retrato bíblico del Espíritu Santo. Y como les comentaba, hoy vamos a estar hablando de un tema controvertido para algunos, pero que según mi humilde apreciación es evidente en las Escrituras y también en el mundo, que es el Espíritu Santo en la gracia común. Esta correspondería entonces a nuestra quinta sesión hablando de las temáticas del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, con nuestra primera pregunta. Ustedes saben que la metodología que empleo normalmente tiene que ver con esto, tiene que ver con preguntas y respuestas para, digamos, tratar de responder interrogantes que cada uno de nosotros podemos haber tenido y clarificarlas a la luz de lo que la palabra nos enseña. En primer lugar, vamos a volvernos atrás de alguna forma para ponernos en contexto de dónde brota esta esencia o esta palabra, este término que se conoce como gracia común. Entonces, lo primero que vamos a estar respondiendo es vamos a estar volviendo atrás a preguntarnos algo que a esta altura ya debiese ser evidente, por lo menos para nosotros, los hermanos de la iglesia, que es la condición del ser humano de forma natural. Entonces la pregunta número 1 dice esto: ¿qué sucedió con la relación del Espíritu Santo y el ser humano después de la caída? Y la respuesta es obvia: se rompió, se rompió. El ser humano quedó totalmente separado de Dios. Y es ahí donde es importante notar una diferenciación importante, valga la redundancia, con respecto a este tema. La relación del ser humano con Dios se rompió absolutamente porque el hombre quedó en una condición de muerte espiritual. Muerte, etimológicamente hablando, podríamos nosotros decir que significa separación. Es decir, la muerte espiritual que Adán y por ende su descendencia tuvo fue una separación con el dador de la vida, que es Dios. Por tanto, eso fue lo que sucedió. Y cuando el hombre peca, Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos quedan totalmente separados de la gloria de Dios, de manera que la relación con el Espíritu Santo se rompió. Ya, eso es lo que se conoce, ¿cierto? Algunos lo conocen como depravación total, otros como corrupción radical, pero tiene la idea de que a partir del pecado de Adán, la naturaleza del ser humano apunta de continuo, desde el principio, desde lo más básico, hacia lo malo, hacia aquello que es contrario a la voluntad de Dios, y que de alguna forma desencadena o da rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos. Esa es la idea de corrupción radical o depravación total, que es el estado en el cual el hombre se encontraría luego de que Adán, ¿cierto?, nuestro padre, nuestro cabeza federal, digamos, desobedece el mandato directo de Dios. Entonces eso fue lo que sucedió. Y hay versos que evidentemente nos hablan de esto en función al corazón del ser humano, en función a la condición y la búsqueda del ser humano, del placer personal, de la satisfacción personal. En Jeremías capítulo 17, versículo 19, aquí Dios dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Nosotros entendemos, ¿cierto?, que dentro de la cultura popular siempre se dice esta frase: oye, escucha a tu corazón, haz lo que tu corazón te dicte, no tapes tus oídos frente a lo que tu corazón te está diciendo. Sin embargo, la Escritura es clara en mostrarnos que no hay nada más engañoso que el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está corrompido, de manera que no busca lo bueno, no busca lo correcto, no busca lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que simplemente pretende satisfacer sus propias pasiones. Ese es el motivo por el cual entendemos que esta corrupción partió en el corazón del hombre y que se desencadenó y se derivó en todas las áreas de la vida del ser humano. Romanos capítulo 3, verso 10 al 18, aquí citando el libro de los Salmos, Pablo dice, como está escrito: no hay justo, ni aún hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre.
destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y con esto el apóstol Pablo está dejando en claro la condición del ser humano. El hombre se encuentra en esta condición de forma natural. En Romanos 8, versos 7 al 8, él dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí Pablo nuevamente está mostrando cuál es el estado en el cual el ser humano se encuentra en función a su relación con Dios. Aquí Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 es claro en decir, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí se sustenta, y en los otros textos que hemos visto, la doctrina de la corrupción radical, de la depravación total. ¿Por qué motivo? Porque el catolicismo romano, por ejemplo, enseña que el ser humano no se encuentra totalmente separado de Dios, sino que simplemente el pecado generó una, digamos, una separación bien especial de parte del ser humano con Dios, pero que de alguna forma todavía quedan cosas buenas en el hombre. Y ese es el entendimiento de lo que se conoce como el semipelagianismo, que es la postura que adopta el catolicismo romano, y de alguna manera también algunos hermanos cristianos que tienen una concepción, digamos, arminiana, llamémoslo así. Mientras que en estos pasajes que hemos estado leyendo, nosotros podríamos afirmar fehacientemente que la condición del ser humano es totalmente apartada de Dios. Aunque, y aquí viene lo que vamos a estar desarrollando hoy, la obra del Espíritu Santo genera algo en el ser humano a favor de él que vamos a estar viendo ya más ahora a profundidad. Entonces, eso es lo primero. El ser humano está totalmente corrompido, ¿cierto? Porque Adán pecó, nuestro representante federal pecó de manera que el pecado se traspasó a cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, es lo que dice el apóstol Pablo, pero la paga del pecado es muerte y esa muerte implica separación. Ahora bien, el hombre natural, dijo Edwin Palmer, no solo no conoce las cosas de Dios, sino que odia a Dios. Ha colocado una posición moral tal debido a su desobediencia voluntaria y ya no puede hacer ni una sola cosa espiritualmente buena a los ojos de Dios. Eso es lo que señaló este hermano y eso es cierto, la condición del hombre es esa. Ahora bien, eso nos salta a una siguiente pregunta. ¿Por qué entonces, por qué motivo, siendo que el hombre se encuentra totalmente corrompido, de raíz, radicalmente, hay incrédulos que actúan incluso con más nobleza y bondad que muchos creyentes? Y esa es una pregunta buenísima, buenísima. ¿Por qué? Porque yo sé que cada uno de nosotros ha conocido alguna persona que no es cristiana, no teme a Dios, digamos, ni siquiera tiene una relación próxima al cristianismo, sino que tal vez es más allegada a lo místico o a estas religiones, digamos, orientales, pero que son buenas de verdad y aparentan una bondad, digamos, que sobresale y que incluso es mejor que la nuestra, podríamos decir nosotros, entre comillas, que su religión es más piadosa, puesto que son mejores personas que nosotros. Obran tal vez con una prestancia hacia lo bueno más espontánea que nosotros. Tal vez a nosotros nos cuesta más hacer eso teniendo el Espíritu Santo, mientras que estas personas no. Entonces, ¿por qué motivo sucede eso? Y es ahí, ¿cierto?, donde el semipelagianismo se agarra para decir que hay bondad en el ser humano, que hay algo bueno en el ser humano. O también el arminianismo dice que el hombre en realidad no se encuentra muerto, sino que simplemente está separado de Dios. Entonces, son cosas de pronto que son importantes mencionar. ¿Por qué? Porque eso es lo que da lugar a que muchas personas entren a estas corrientes por hacerse preguntas de este tipo. Pero el hecho de que existan estas situaciones no implica que haya algo divino de fondo, pero que no tenga que ver con la condición o el deseo propio del ser humano. Y eso es lo que vamos a estar hablando aquí. ¿Por qué motivo entonces? Siendo que el hombre se encuentra totalmente corrompido, hay incrédulos que actúan con más nobleza y bondad que muchos creyentes. Y esto es porque el Espíritu Santo crea
o no usted, está obrando en ellos. Ahora, eso sí, es importante notar que el Espíritu Santo no está obrando al interior de ellos. No está obrando habiéndole regenerado, como lo hizo con aquellos que Dios ha salvado, ni tampoco les está santificando, sino por medio de lo que se conoce como la gracia común. Por medio de esa gracia común, Dios refrena de hacer el mal a las personas que son por naturaleza malas. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó un montón de veces. Cuando yo no era creyente, hay de muchas cosas me abstuve, no siendo cristiano, no habiendo nacido de nuevo. ¿Por qué motivo? Porque había una obra del Espíritu Santo ahí, obrando, reteniendo de que yo me involucrara en pecados tal vez mayores, que trajeran mayores consecuencias. Y esa es una obra, digamos, tal vez invisible del Espíritu Santo, que no se percibe, pero es el Espíritu Santo obrando ahí, no refrenando de alguna manera a los seres humanos para que no hagan todo lo malo que podrían llegar a hacer, y también, digamos que lo mueve a hacer cosas que son parcialmente buenas. Entonces, estas son grandes verdades que nosotros nos vemos en la Escritura y también lo vemos en la vida cotidiana. O sea, ¿por qué motivo, en definitiva, podemos decir nosotros que hay personas que no son creyentes, que son bondadosas y que nobles, más nobles tal vez que nosotros? ¿Por qué motivo? Porque de alguna manera el Espíritu Santo les refrena de hacer lo malo y también les mueve a hacer cosas que están de acuerdo a la naturaleza de Dios que está en ellos, la imagen de Dios, no olvidemos eso, pero que está corrompida. La imagen de Dios en el ser humano plasmada al momento de crearlo, producto del pecado, fue corrompida, pero no fue destruida. Entonces todavía quedan atisbos y por ese motivo es que existe moralidad en el mundo todavía, aunque entre más pasan los días pareciera que el concepto de lo ético y lo moral cada vez es más flexible. Sin embargo, ¿por qué todavía existen personas que siendo incrédulas tienen una concepción moral fuerte? Es producto de esta gracia común del Espíritu Santo obrando en la conciencia de aquellos que tienen una imagen de Dios, la imagen de Dios dada al momento de la creación, distorsionada. Por esos motivos es interesante encontrar con personas que son pro vida y que son ateas. Uno podría decir, bueno, se supone que los quienes son pro vida, quienes están en contra del aborto, son personas que normalmente son creyentes o tienen una fe en Dios, pero no, hay ateos que dicen no creer en Dios, que están a favor de la vida de los bebés dentro del vientre de sus madres. Entonces parecería ilógico, pero sí es verdad, y son ateos. ¿Cómo es posible eso? Por la gracia común de Dios ante estas personas. Entonces, todo esto es por medio de sus conciencias distorsionadas, pero que aún tienen algo de la naturaleza original, a través de lo que se conoce como la gracia común. La Biblia indica que Dios envía a su Espíritu Santo entre los no creyentes para impedirles que den rienda suelta a sus malas intenciones. Esto no hace que sus acciones sean agradables a los ojos de Dios. Eso es importante. O sea, el hecho de que una atea sea provida no implica que esa acción sea agradable delante de los ojos de Dios. No, porque su condición es pecaminosa. Recordemos lo que dice el Señor en Isaías. Sus obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios, el Dios santo, que exige una santidad y una rectitud total que solamente el ser humano la puede alcanzar por intermedio de Cristo. De manera que si alguna persona no tiene a Cristo, aunque haga cosas buenas o defienda valores buenos, aún así no tienen la posibilidad, digamos, de que eso se cuente como a favor de ellos. Ahora, significa que la vida en este mundo es tolerable, ¿ya? Y vivible porque el Espíritu Santo impide que los hombres lleguen a excesos. Y como yo les comentaba, pese a que algunos hermanos cristianos no estiman el concepto de la gracia común ni de la obra del Espíritu Santo en la gracia común, por lo menos veo en la Escritura que es clara la obra del Espíritu Santo en eso. Por ejemplo, hay uno de los casos, y hay muchos casos, donde personas que no son creyentes obran haciendo cosas buenas, cosas a favor del pueblo de Dios incluso. Por ejemplo, en Génesis capítulo 20, versículo 6. Aquí nos encontramos nosotros con la historia de Abraham y Abimelec. Abimelec,
era un rey filisteo, que él cuando vio a Sara le gustó y la quiso tomar por esposa, porque recordemos que Abraham tenía esta respuesta prácticamente obvia por temor de decir que era su hermana cuando llegaban a algún lado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando Abimelech vio que Sara era hermosa, lo que hizo fue querer tomarla por esposa, pero cuando él la iba a tomar por esposa tuvo un sueño y se le mostró que en realidad ella era la esposa de Abraham. Entonces note lo que dice Génesis 26. Dice, entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Aquí Dios le está diciendo a Abimelech que el motivo por el cual no fue tocada, él no tocó a Sara, no llegó a tener intimidad con ella, fue porque Dios mismo lo refrenó de hacer eso. Ahora, ¿quién era Abimelech? ¿Abimelech era parte del pueblo de Dios? No, el único en ese tiempo que era parte del pueblo de Dios era Abraham. Por otro lado, ¿acaso Abimelech era bueno? No, era un pecador que estaba en la condición que leímos hace un rato atrás, muerto en sus delitos y pecados, separado de Dios, no hacía el bien. Entonces, ¿por qué motivo Dios no le permitió tocar y pecar contra él? Por su gracia común, por su gracia común. O sea, Dios refrenó a Abimelech de cometer ese pecado. Y esa es obra del Espíritu Santo refrenando por medio de la conciencia que está en el hombre, caído, corrompido, pero que todavía está presente, de abstenerle de cometer pecado delante de Dios mismo. Vemos otros ejemplos. Por ejemplo, el caso de Nehemías, capítulo 2, versículos 5 al 6, donde nosotros nos encontramos el episodio donde Nehemías, ¿cierto?, está acongojado por la situación que está pasando en Judá. Entonces, ¿qué quiere él? Él quiere ir y ayudar en la construcción, ¿cierto?, en la reconstrucción de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Él está acongojado y Dios usa al rey, a un rey pagano que no tenía temor de Dios para hacer lo bueno y permitir que Nehemías fuese allá, fuese a Jerusalén y pudiese construir la obra de la muralla de la ciudad. Entonces, aquí vemos cómo Dios permite o motiva, impulsa a que un pagano haga cosas buenas en favor de su gloria y de su propósito. Nehemías capítulo 2, versículos 5 al 6 dice, y respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Vemos una respuesta totalmente sobrenatural. Recordemos que Nehemías estaba sumamente asustado porque su semblante estaba triste y si eso sucedía, si el rey veía algo dudoso en una persona tan íntima como él era el copero, él podía mandar a asesinarlo producto de la duda de que pudiese estar tramando algo. Entonces vemos ahí cómo es que Dios obra a favor de su pueblo por medio de Nehemías, permitiendo, ¿cierto?, invisiblemente el Espíritu Santo, permitiéndole que el rey dé la autorización. Segundo libro de Crónicas 32, versos 22 al 23. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro. ¿Se da cuenta? El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo es que Dios mueve a un pagano como lo era Ciro y le llama a su siervo incluso, con el fin de permitir la edificación del templo en Jerusalén, que fue el primer paso al regreso de los que habían sido deportados.
Entonces vemos aquí cómo alguien corrompido, alguien malo, alguien que no se convirtió, alguien que no se arrepintió de sus pecados, que no era parte del pueblo de Dios, es movido por Dios, el Espíritu Santo, para hacer cosas buenas a favor de su reino. R.C. Sproul dice, la gracia común es la misericordia y la bondad de Dios, y la bondad que Dios extiende a la raza humana. De manera que en esa gracia común nosotros podemos ver al Espíritu Santo detrás, moviendo al ser humano caído, pecaminoso, que no ha sido regenerado, a recibir ciertos favores de parte de Dios, a hacer cosas que son buenas y correctas dentro de lo que corresponde al plan de Dios. Y eso es bien interesante y no lo podemos desconocer. Ver que pese a que algunas personas son incrédulas, Dios las mueve, las usa para fines de su iglesia, de su pueblo. Y eso yo sé que tenemos nosotros muchas tal vez historias que contar y que nos han sucedido cosas de ese tipo, donde personas que no son creyentes, que no temen a Dios, han obrado a favor nuestro en cosas que tienen que ver con nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, esa es la gracia común obrando por medio del Espíritu Santo. Michael Horton dijo, la obra del Espíritu Santo, la gracia común, no consiste en habitar en los malvados. Eso es importante, hago un paréntesis. Es importante porque el hecho de que el Espíritu Santo obre en los incrédulos no implica que los habite, no implica que los regenere, no implica esas cosas, sino que, como dice Michael Horton, sino en limitarlos y en utilizar las semillas naturales de la verdad, la bondad y la belleza que el Padre ha sembrado a través de la mediación de su Hijo. De manera que esta gracia común existe, está presente, evitando que hagan maldades y también de pronto las semillas naturales de la verdad que están dentro de la persona las hace germinar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo dentro de la obra de la gracia común. Edwin Palmer señaló una de las actividades menos conocidas del Espíritu Santo, aunque de más alcance, es su obra en la gracia común. Consiste en frenar al réprobo, incrédulo, para que no obre mal, en alentarlo a que obre bien, en comunicarle cierta capacidad para llevar a cabo tareas culturales, cosa que vamos a estar mencionando un poquito más adelante. Entonces, ya habiendo entendido eso de manera general, vamos a empezar ahora a profundizar tal vez en estas situaciones particulares. Ahora, ¿de qué manera obra la gracia común? ¿De qué manera se obra la gracia común? ¿De qué manera Dios obra en la gracia común? De una manera general, todavía no vamos a hablar del Espíritu Santo. Después vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero ¿de qué manera Dios obra en la gracia común? Básicamente de tres formas lo hace. En primer lugar, ofreciendo la salvación a los perdidos, incluso si no han sido elegidos y nunca creerán. O sea, ¿cómo vamos a adentrarnos ya al Espíritu Santo? Pero la gracia común, ¿en qué cosas se ven? Primeramente, el ofrecimiento que Dios hace a todo el mundo con respecto a la salvación. Y aquí esto no lo podemos negar. Sabemos nosotros que es Dios quien salva. Sabemos nosotros que es Dios quien elige quién salvar antes de la fundación del mundo. Lo hizo. Sin embargo, el ofrecimiento del Evangelio, hay un ofrecimiento, una oferta general. Hay una oferta universal del Evangelio que se conoce, en la cual el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que fueran y predicaran a toda persona, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el llamado que el Señor hizo a nosotros. Ahora, en eso se manifiesta la gracia común también, en que aunque sabemos que no todas las personas responderán ante el llamamiento del Evangelio, aún así Dios envía este mensaje o la oferta del Evangelio a todas las personas, aunque muchas, la mayoría, lo rechace. Entonces, ahí vemos la gracia común de Dios, obrando a favor de todo el mundo, incluso de todas las criaturas. ¿Ya? Eso es relevante. Eso es, digamos que está implícito dentro de lo que corresponde al concepto de gracia común. Dios ofrece la salvación a todo el mundo, a todos los perdidos, aunque sabemos que no todo el mundo será salvado y que en realidad ese llamamiento es efectivo, por eso se le llama el llamamiento eficaz, solo en aquellos que han sido
escogidos por Dios, predestinados antes de la fundación del mundo. Ahora bien, eso es lo que se conoce como el llamamiento general, el ofrecimiento general o universal de la salvación a todos los hombres. El segundo punto en el cual vemos nosotros la gracia común es el sostenimiento de este mundo por medio de su providencia. Vemos, ¿cierto?, que Dios sostiene a este mundo. El sol sale cada 24 horas, ¿cierto? O sea, aparece, ¿cierto?, después del anochecer, vuelve a aparecer de nuevo por los movimientos terrestres que Dios ha establecido, el movimiento de rotación. Y en ese aspecto vemos que Dios mantiene, Dios todavía, por medio del Espíritu Santo, da vida a las semillas para que crezcan, broten y se produzcan árboles, da fertilidad a los animales para que se sigan reproduciendo. Entonces vemos esa obra de Dios en el sostenimiento de todo lo que está creado. Y en tercer lugar, vemos la gracia común de Dios en la paciencia que Dios tiene para con el pecador en, digamos, aguardar destruirle. Sabemos que el fin del impío es la destrucción. Sin embargo, Dios en su gracia común posterga eso y no lo hace instantáneamente. Vemos sin duda en las Escrituras que hay casos en los cuales Dios opera castigando ipso facto. Sin embargo, la mayoría de las veces Dios refrena su castigo en el instante con el fin de mostrar de esta forma su gracia común para con todas las personas. Hay personas que son malvadísimas declaradas, que no temen al Señor y que hacen lo que quieren, que más encima odian al prójimo, solamente quieren destruirle y aún así Dios les da vida. Eso es increíble. Y hay personas también que reniegan de Dios, se encargan de blasfemarlo, se encargan de negarlo, de reírse, de mofarse públicamente de Dios. Y Dios aún así retarda el castigo ante estas personas, ya que tiene una gracia común dada a todas estas personas. Entonces ahí vemos nosotros esa gracia común. Aquí vemos nosotros en este pasaje de Marcos capítulo 16, versículo 15, vemos esta gracia común de Dios dada a todo ser humano a la hora de tener la posibilidad de oír el mensaje del Evangelio. Marcos 16, 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Eso implica incluso las cosas creadas, a la creación. Eso implica a los impíos que nunca se arrepentirán y se convertirán. La invitación universal del Evangelio es parte de la gracia común de Dios. Andrés Birch, un misionero americano en España, dice lo siguiente: el ofrecimiento por parte de Dios del mensaje del Evangelio se hace a todas las personas, independientemente de su condición espiritual, incluso independientemente de su respuesta al mensaje. Es otra manifestación de la gracia común, seguramente la expresión más alta de esa gracia común de Dios. De manera que en esas cosas nosotros vemos la gracia común. Otro pasaje que tiene que ver con la providencia de Dios, el sostenimiento que Dios tiene sobre la creación, es este famoso pasaje. Nosotros normalmente vemos la gracia común en la providencia, en el sostenimiento, en la provisión de Dios para su creación. Y este es uno de los pasajes más conocidos que tienen que ver con esto, donde se dice que Dios obra de una manera amorosa, aunque ese amor no es salvífico, pero sin duda es un amor, una consideración, un afecto para el ser humano pecador, en que Él da alimento y provisión a todas las personas, no importando si son impíos o si son justificados. Mateo 5, 43 al 45. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y en eso, en ese amor para con los enemigos, es que se muestra justamente la gracia de Dios, en la gracia común de Dios para con los pecadores, en el hecho de que aquellos que son sus hijos amen a los impíos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y aquí viene el otro, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces eso que vemos ahí es gracia común
de Dios, gracia común de Dios. No es una gracia salvífica, es una gracia común que Dios dispensa a toda la creación. ¿Ok? Y otra pregunta que vamos a estar leyendo ahora, o respondiendo ahora más bien, es ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo dentro de la gracia común? Vimos que la obra de la gracia común consiste en el llamamiento universal del Evangelio. Vimos también que tiene que ver con la providencia y también vimos que tiene que ver con esto tan importante como lo es la paciencia de Dios para ejecutar castigo de los pecadores. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo dentro de la gracia común? Vamos a ver también que de una forma general uno podría decir que hay tres elementos importantes. El primero es frenando el pecado, cosa que ya mencionamos con anticipación. Dios, el Espíritu Santo, refrena el pecado en las personas, no les permite pecar más. ¿Y de qué forma lo hace el Espíritu Santo? Hay varias maneras en las cuales Él lo hace. Por ejemplo, Dios permite enfermedades. Dios permite enfermedades con el fin de evitar el pecado o que las personas tomen una consideración, no siendo creyentes, no siendo salvadas, pero que sí el pecador reciba de alguna manera un refreno para que no cometa cierto tipo de pecados. Y lo es, por ejemplo, en el caso del pecado sexual, las enfermedades venéreas. Dios permitió, ¿cierto?, las enfermedades venéreas con el fin de alguna manera refrenar que los pecadores, por lo menos por conciencia de salud, se abstuvieran de alguna manera de incurrir en inmoralidad sexual, en pecado sexual. Entonces vemos una obra especial ahí, una gracia común de Dios ahí obrando por medio de esa cosa. O también lo vemos en el tema de catástrofes naturales. Y ahora con esto no me voy a referir a catástrofes actuales porque no tendría yo la capacidad para poder decir que una catástrofe es consecuencia del pecado de las personas. En realidad es lo que ocurre, es algo común, es algo normal eso, entendiendo que proviene de la base del pecado, pero no necesariamente del pecado particular, o algunos pecados particulares de ciertas naciones. Por tanto, voy a omitir mi opinión al respecto de eso. Pero sí lo que uno puede decir es que las Escrituras, muchas veces Dios reprimió el pecado o la capacidad de desarrollar lo malo en los hombres por medio de catástrofes. Por ejemplo, el caso más emblemático es el diluvio. El corazón del hombre iba de continuo a lo malo, hacía todo una generación muy malvada, perversa, y cómo Dios paró el tema del pecado, trayendo una catástrofe universal, destruyendo al ser humano y manteniendo a una familia para poder cumplir en ellos la promesa que Dios había hecho en Génesis capítulo 3. Entonces, vemos ahí, en la Biblia por lo menos, en la historia de la redención, cómo se obra esa gracia común parando el pecado por medio de un juicio, de una catástrofe. También lo vemos, ¿cierto? Bueno, no fue tan catastrófico, pero sí generó un cambio importante dentro del mundo, que fue la Torre de Babel. El hombre se había confabulado contra Dios, y Dios, ¿qué hizo? Confundió sus idiomas, ¿cierto? Sus lenguas. Ahí surgieron los idiomas y los separó, los dispersó. Entonces ahí hubo un cambio importante dentro de la demografía del mundo antiguo, pero eso lo hizo por una obra de su gracia común, por refrenar el pecado. Y también, ¿cierto?, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Dios, para refrenar el pecado de Sodoma y Gomorra, que eran los dos pueblos, las dos ciudades grandes, y que también contaminaron a los pueblos, a las aldeas vecinas, para refrenarlo trajo condenación a ese pueblo, ¿cierto?, trayendo una destrucción a través del fuego. Entonces, vemos que Dios obra refrenando el pecado, obró, por lo menos, con certeza en las Escrituras, en eso, lo que manifiesta la Escritura, en esas situaciones particulares, por medio de catástrofes. Y eso era parte de la gracia común de Dios, para que el pecado no se siguiera expandiendo, para refrenarlo. Por otro lado, también el Espíritu Santo estimula al pecador a obrar bien, a obrar bien. Y ahí es donde yo les decía que hay personas que no son creyentes, que son sumamente nobles, dadivosas, generosas.
De ahí surge este concepto de la filantropía. La filantropía. La filantropía son una palabra compuesta del griego, filos y antropos. Filos significa amor y antropos viene del ser humano, amor por el ser humano. Es decir, una inclinación hacia solidarizar con el ser humano. Y ahí es donde este término normalmente, la filantropía, se acuña a quienes son dadivosos y generosos con sus recursos materiales con el fin de ayudar a otras personas. En la antigüedad existía esto del mecenismo, los mecenas, que eran personas adineradas que ayudaban a otros trabajadores, emprendedores de la época, y les proveían de recursos para que ellos desarrollaran sus trabajos. Y también en la actualidad hay personas que, digamos, tienen recursos naturales, o sea, no recursos naturales, perdón, recursos económicos, y que facilitan o son dadivosos y generosos con otras personas para que puedan desarrollarse. Eso podríamos nosotros llamarlo filantropía. No sé, un caso emblemático en nuestro país, ¿cierto? Fue en su tiempo Leonardo Farcas cuando andaba regalando billetes por ahí. Pero eso es filantropía y eso es gracia común. Eso es algo que el Espíritu Santo influye en las personas, en algunas personas, para que hagan eso. Y el tercer punto, o la tercera obra del Espíritu Santo en la gracia común, es que dota al ser humano, al hombre natural, al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, con una capacidad para desarrollar ciertas tareas culturales. Y aquí viene el desarrollo de la tecnología. Es el Espíritu Santo, hermanos míos, quien da la capacidad o la expertise en ciertas áreas. No olvidemos, ¿cierto?, cuando se requirió la construcción del tabernáculo y Dios le dijo a Moisés que iba a poner espíritu y sabiduría en un hombre particular, quien iba a ser el que iba a tener toda la ciencia, el conocimiento para poder crear, para poder producir toda la indumentaria del templo. Entonces es así como Dios capacitó, el Espíritu Santo capacitó a este hombre para poder desarrollar todos esos implementos. Entonces, también en la tecnología, el avance de la medicina, todas esas cosas, vemos el Espíritu Santo quien da sabiduría y conocimiento, más que sabiduría y conocimiento, o desarrollo intelectual en las personas que no son creyentes, pero que va a producir un bienestar a todo el mundo. Por ejemplo, vemos acá, vamos a explicar con pasajes bíblicos, vamos a respaldar con pasajes bíblicos lo que estamos hablando acá, el frenando el pecado, Génesis capítulo 6, verso 3. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Dios, para refrenar el pecado del ser humano, le acotó la vida. La esperanza de vida, bueno, ustedes saben, bueno, hay varias teorías al respecto, a las cuales no voy a ahondar ahora, con respecto a la edad que alcanzaban las personas en la antigüedad. Tenemos ejemplos como el de Matusalén, quien vivió, según el relato bíblico, 969 años. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Bueno, hay varias teorías. Sin embargo, una de ellas, que es la más común, que uno podría sacar de la lectura superficial de la Escritura, es que se les permitía vivir una gran cantidad de años. Sin embargo, en Génesis 6, cuando el ser humano estaba totalmente corrompido, desbandado en su deseo de pecar, ¿qué hace Dios? Dios limita la cantidad de años que el ser humano va a vivir y lo limita a 120 años. O sea, 120 años es el tope de vida que un hombre puede vivir. ¿Ok? Y eso es producto de la gracia común. Dios no permite que el ser humano siga pecando por más años que no sean 120. Obviamente hay casos en los cuales hay personas que han superado la barrera a los 120 años. No significa que un abuelito que tenga 119 años va a morir cuando cumpla 120, el día de su cumpleaños. No, obviamente no tiene que ver con un rigor tan estricto ahí. Pero la idea es que 120 años es el tope de que vive el ser humano. Más de eso no puede vivir y eso lo podemos contemplar nosotros. Ahora, hoy por hoy. Ahora, Isaías capítulo 63, versículo 10 al 11 dice, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. Aquí está hablando del pueblo de Israel. ¿Qué contristaron al Espíritu Santo? Entonces, ¿qué pasó? Por lo cual, él se convirtió en su enemigo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo se convierte en el enemigo del pueblo de Dios, trayéndole ahora destrucción. ¿Pero por qué? Por causa de su pecado. ¿Cuál era el propósito? ¿Era castigarlo? Evidentemente sí, pero llamarle la atención y llevarlos al arrepentimiento.
refrenar el pecado. Por eso iban a castigarlos, para que murieran y no siguieran pecando. Entonces, mas ellos se rebelaron y contristaron en su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos, de Moisés, ¿dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? Entonces vemos acá cómo el Espíritu Santo es considerado como un enemigo de ellos. Ok. Hebreos 6:4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí está hablando de aquellas personas que son reprobadas y que en realidad fueron parte, pudieron gustar algunas cosas que el Espíritu Santo hizo, pese a que no lo había regenerado. Sin embargo, él dice aquí el escritor de Hebreos que estas personas gustaron el don celestial, gustaron el poder del Espíritu Santo, y por eso también Dios no les va a permitir que se arrepientan. Estoy parafraseando un poco lo que aparece en Hebreos capítulo 6. De manera que vemos ahí el Espíritu Santo rechazando a las personas, ¿cierto? En este caso. También vemos a reyes que entendemos que no fueron regenerados, pero que hicieron cosas buenas. Jehú, por ejemplo. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, verso 30. Y el Señor dijo a Jehú: porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y así sucedió, precisamente así sucedió, y los hijos se sentaron en el trono de Israel. Ahora, Jehú se portó mal después, tuvo varias faltas. Sin embargo, podemos ver nosotros que hizo lo bueno. ¿Cómo hizo eso bueno? Inspirado, siendo específico, guiado por el Espíritu Santo, pese a que no estaba regenerado. También Joás hizo lo mismo. Segundo de Reyes 12:2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Y aquí vemos un caso emblemático, un hombre que hizo cosas buenas, pero no era regenerado porque murió Joiada y quedó la patada, salió verso. Pero eso fue lo que sucedió. Después de la muerte de Joiada, quien era el sacerdote que lo dirigía, lo guiaba, lo instruía, tristemente Joás se desbandó y terminó blasfemando contra Dios. Entonces vemos cómo ahí el Espíritu Santo lo guió a hacer lo bueno, no siendo eso. Ahora Lucas capítulo 6:33. Aquí habla de que los malos hacen cosas buenas. Y esto obviamente está enfocado o impulsado por el Espíritu Santo. Lucas 6:33. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, está diciendo aquí el Señor Jesucristo que los pecadores hacen cosas buenas a quienes les hacen bien a ellos. O sea, está reconociendo que los pecadores hacen cosas buenas. Y esas cosas buenas son producto ¿de qué? Del Espíritu Santo, que de alguna manera, ¿cierto? Por medio de esta gracia común, de su conciencia y también impulsándolos, los lleva a hacer cosas, digamos, que están dentro de lo que es correcto. Isaías 45:1, aquí nuevamente vemos cómo Dios utilizó a Ciro, este rey pagano, para su obra. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, imagínense, le está llamando su ungido a este rey pagano, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. O sea, Dios utilizó aquí a un rey pagano conforme a su gracia común a través del Espíritu Santo. Andrés Birch nuevamente señala con respecto a esto de temática de la gracia común y el Espíritu Santo. Dice, en este ámbito hay muchas bendiciones de Dios: la paz, el orden, la justicia, la ayuda humanitaria, la amistad, el amor humano, la felicidad en el matrimonio, etcétera. Sería ridículo atribuir todo lo bueno en el ámbito social a la influencia cristiana y achacar todo lo malo a los no creyentes o al diablo. Y esto es cierto, porque esto tiene que ver con la influencia cultural que el Espíritu Santo realiza. Sabemos que la tendencia del mundo es a la aberración, es al pecado, pero hay cosas buenas en el mundo. Y esas cosas buenas provienen de Dios, de personas que no han sido regeneradas, pero que sí son impulsadas de una manera indirecta por el Espíritu Santo para que hagan cosas a favor de los demás.
hagan cosas a favor de los demás. O sea, muchas veces reyes paganos permitieron que el cristianismo fuese anunciado en otros lugares, y dieron dinero para eso. Entonces, vemos cómo también el Espíritu Santo, a través de la gracia común, obra en incrédulos, dotándolos de capacidades, dotándolos de iniciativa para que se realicen cosas buenas conforme a su voluntad. Entonces, eso fue lo que sucedió, lo que sucede, ¿cierto? Ahí en función a la gracia común. Entonces, a modo de conclusión, nosotros podríamos decir claramente de que el Espíritu Santo obra en el incrédulo también. ¿De qué forma obra? Obra por medio de su gracia común. Le capacita para hacer ciertas cosas que no son naturales en una persona que no está regenerada. Vemos también cómo refrena el pecado y la maldad de las personas por medio de varias situaciones como les comentaba. Entonces, es importante ver esta misión del Espíritu Santo en aquello también. Es una obra, digamos, no tan vistosa, no tan popular, pero que sí claramente está presente dentro de lo que la Escritura nos muestra en función a la labor del Espíritu Santo. Así que eso era, hermanos míos, lo que tenía para ahora.